no nos metas en tentación, yo me las encuentro solo. Esas son las palabras que leí un día en un bumper sticker. Sospecho que, como ustedes se dan cuenta, el que las escribió estaba pensando en la última línea del Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseñó que teníamos que pedir al Padre: no nos lleves a la tentación, a la prueba, más bien. Y al citar aquella frase del Padre Nuestro, el que tuvo este espíritu tan cómico, tan cínico, expresaba una realidad que ustedes y yo conocemos. Que ustedes y yo no tenemos que ser llevados a la tentación. Ellas siempre nos encuentran a nosotros. El tema de las tentaciones es un tema largo y complicado. Oscar Wilde, un escritor del otro siglo, decía: la única forma de vencer las tentaciones es cediendo a ellas. Muy interesante la filosofía. El único problema es que si cedemos siempre a las tentaciones, vamos a vivir como esclavos y finalmente vamos a terminar en el lugar que no queremos. Por lo tanto, en esta mañana, Santiago, siendo un gran pastor que amaba a su rebaño, a creyentes como ustedes y como yo, les va a enseñar a cómo tratar este tema de las tentaciones. Y nos va a enseñar básicamente 4 cosas. Principalmente, que ustedes y yo podemos ser victoriosos sobre este dragón de múltiples caras. Así que, si alguien me dice que no tiene problema con este tema, si yo preguntara esta mañana: ¿usted tiene problemas con la depresión? Alguien tal vez me puede decir: no, pastor, yo tengo un temperamento alegre, nunca me deprimo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo dijera: ¿alguno de ustedes tiene problemas con las preocupaciones? Tal vez me dicen: no, pastor, yo vivo con fe, el futuro no me preocupa. Si yo dijera: ¿alguno de ustedes tiene temor a algo? No, yo soy una persona valiente. Pero cuando hablamos de las tentaciones, ese soy yo. Tenemos que decir todos: ¿puedo tener una? Nada. No hace falta que digan amén. Ya lo sabemos. El problema es de qué estamos hablando. Hace unos domingos atrás hablamos del párrafo que precede a este, y Santiago nos habló de las pruebas. Y dijimos que las pruebas son un periodo de adversidad extra que Dios utiliza para que en nosotros surjan cualidades que nos hacen semejantes al Señor. La prueba viene de Dios. Y en este caso, vamos a la próxima, Cris, gracias. Hablamos también de castigo, que muchas veces el castigo es consecuencia de haber violado las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Pero cuando hablamos de tentaciones, no estamos hablando de algo que viene de Dios, sino algo que viene del enemigo. Las pruebas vienen de Dios con un buen propósito. Las tentaciones vienen del infierno con el propósito de llevarnos al mal, hacer algo contrario a la voluntad de Dios y pagar un precio elevadísimo siempre. Por lo tanto, ¿qué es una tentación? Es un proceso interno que Satanás utiliza para conducirnos al pecado y la muerte. Es una solicitación al mal. Es invitarte a ti y a mí a que tomemos el camino contrario a lo que Dios ha impreso aquí en nuestras conciencias, a apartarnos de lo que sabemos que es recto y bueno y noble. Es traer el caos a nuestra vida. Y entonces uno dice: caramba, el tema de las tentaciones es un tema delicado. Ahora, ¿qué tipos de tentaciones hay por allí? Bueno, creo que todos, con la experiencia que tenemos en este tema, somos todos expertos. Mirando la Biblia y mirando la vida, creo que básicamente hay 3 tipos de tentaciones, 3 grandes tentaciones, 3 grandes avenidas por las cuales Satanás viene para destruirnos. ¿Cuáles son ellas? La primera que encuentro son las tentaciones materiales. Satanás apelando a nuestro ser interior por el tema del dinero, de hacernos ricos más allá de todo lo que necesitamos y de hacernos ricos
de las maneras más increíbles. ¿Conocen todos al doctor que está en la pantalla? ¿No saben quién es? Se los recomiendo que lo vayan a pedir tratamiento. Este doctor, no voy a dar su nombre, hace 3 semanas atrás fue sentenciado a 45 años de cárcel. ¿Por qué? Porque a sus pacientes les decía, usted tiene cáncer, y los hacía ir a tratamiento, quimioterapia y todas esas cosas. Ustedes que han tenido, algunos de ustedes, que pasar esos tratamientos, ustedes saben de lo que estamos hablando. Se embolsó $200 millones de los seguros. Pero vean, imagínense cuando se descubrió esta trama, gente fue llevada a la tumba por este médico, sucumbió a las tentaciones materiales. ¿Nunca se puso a pensar qué es lo que lo mueve al Chapo? ¿Vieron las fotos? ¿Vieron esa foto donde había $2 billones en billetes, todos apiladitos? ¿Para qué los quiere? Si no puede comer más de 3 comidas al día, si tiene que dormir en una sola cama al mismo tiempo, no puede estar en 5 palacios en el mismo momento. ¿Para qué quiere tanto? Ahí está. Ahí está la tentación material. Y como siempre he dicho, compañeros, la tentación no se mide en cantidad de dólares, ¿eh? No. Una persona puede ser tan avaro y tan codicioso como ese médico o el Chapo, excepto que no tenemos oportunidad de desviarnos. Pero ahí está todo el tiempo. Bueno, me puedo traer algunas cosas de la oficina. Voy a robar, voy a sacar de la caja solamente hasta que lo pueda devolver la próxima semana. Y así comienzan las tentaciones y vaya camino al que nos lleva. La segunda tentación son las materiales primero, inmateriales ahora. Y ahí puse la figura de un monje, porque estas tentaciones tienen que ver con cosas que no se pueden medir, sino que son del espíritu humano. La envidia, el resentimiento, la venganza, cosas horribles. La historia tiene que ver con un monje que allá por el año 300 después de Cristo estaban en el norte del África viviendo, y este muchacho, deseoso de servir a Dios, dijo, me voy a encerrar en el convento y me voy a ir allá a pasar todos mis días orando al Señor. Y lógicamente sus oraciones empezaron a hacer temblar al reino de las tinieblas. Y se cuenta que el diablo dijo, bueno, vayan ustedes y tiéntenlo. Y mientras este monje oraba, venían los demonios y le sugerían en la pantalla de la imaginación mujeres, y esto, lo otro y lo otro. Y durante 6 meses fracasaron. Y entonces el diablo reunió a los demonios y les dijo, dice, ¿qué pasa? ¿No pudieron hacer nada contra ese? No, dice, nos ha resistido todas. Bueno, déjenme a mí. Entonces fue y le susurró al monje que estaba orando, tu hermano Pedro fue nombrado obispo de Alejandría. Y cuenta la historia que en el rostro del monje en ese momento apareció una mirada de odio. Ya, las tentaciones inmateriales. Hay muchos pecados que a usted no lo van a llevar a la prisión, pero lo hacen una persona horrible, fea, que no es un gusto tratar. Y Dios, son cosas que en su presencia huelen tan feo como un crimen, como un abuso, como cosas que llevan a la gente a la silla eléctrica. El tercer tipo de tentaciones son las sensuales. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué lo puso a Julio ahí? Bueno, yo no lo quiero difamar a Julio de ninguna manera. Yo digo lo que él dijo un día, que lo vi por televisión. Era el año 90, estábamos en Vancouver, lunes, llovía, día triste como típico de Vancouver. Prendo el televisor y en Canadá no se veía una nota de un hispano de Latinoamérica, no existe en Canadá. Y justo ese día veo un programa que están entrevistando a Julio. Y en su momento dijo, ¿soy yo el hombre que amé a más de 3.500 mujeres? Y toda la audiencia, ¡bravo, Julio!
Si eso fue en el año 90, calculo que en este momento debe estar en la 44.285. Se ve que lleva un programa donde pone todo, qué buena memoria que tiene el hombre. Ahí tienen un ejemplo de tantos otros. Lo cierto es que el diablo te agarra por un lado, te agarra por el otro, te agarra por el otro, pero que te agarra, te agarra. Y como vamos a ver, a cada uno de nosotros nos baja una carnada escogida a tu medida, mi hermano. Exacta. Él te estudia todos los días, sabe dónde están tus puntos débiles y siempre baja la carnada precisa. Ahora, ¿qué nos enseña Santiago? 4 verdades. ¿Cuáles son ellas? Vamos adelante. En primer lugar, Santiago nos va a enseñar que las tentaciones son un proceso universal, inevitable y continuo. Versículo 13. ¿Cómo dice? Cuando alguno es tentado, no dice, en una de esas te toca. La tentación es un proceso continuo. Nos ataca a los hombres y a las mujeres. Nos atacan en todas las edades. Como una sombra nos van a perseguir hasta el último día de nuestra vida. Si alguien me dice que no está siendo tentado, yo le digo, deje de mentir, compañero. La Biblia usted lo conoce y a mí también. Así que no pensemos que este problema no es para usted. Este problema es bien real. Y entonces nos dice, nadie diga que... No, lo primero que nos enseña es que las tentaciones son inevitables. Son parte del proceso de Dios que escogió para que ustedes y yo llegáramos a ser personas que triunfan, llegando a ser personas grandes porque tienen el poder de vencer sobre enemigos espirituales poderosos. Y hay un gozo en triunfar, y hay un gozo en ser victorioso, y hay tristeza y dolor en ser esclavos. Es por eso que las tentaciones son inevitables. Segundo, que tenemos que aprender que son universales. Esto es para todos. Nadie se escapa. Le toca a usted, me toca a mí, nos toca a todos. Y tercero, que nos asaltan en forma continua. Hoy digo, vencí esta tentación, esto ya no es problema para mí, me doy vuelta y me está esperando del otro lado. Satanás tira un flechazo a la cabeza, no pega, nos tira al corazón, no pega, nos tira al estómago, nos tira siempre. Entonces ustedes las tenemos en casa, las tenemos en la oficina, las tenemos en el camino, las tenemos en todas partes, siempre. Y no me extrañaría que esta mañana aquí el diablo se esté acercando a alguno de ustedes diciéndole, es continuo, es continuo. Entonces, tenemos que armarnos para esta realidad. Ahora déjenme decirles algo que es muy importante, no lo olvide nunca si no lo sabía. Que el Nuevo Testamento distingue entre ser pecado, entre ser tentado y pecar. No es pecado ser tentado, pecado es caer a la tentación. Ustedes y yo vamos a ser tentados y Dios no nos condena por eso. El hecho que continuamente estamos siendo, Dios lo sabe, Dios lo permitió así. El problema es cuando nosotros cedemos a eso que no debería ser. Me gustó siempre de chiquito, me enseñaron la frase que dijo un día Martín Lutero, aquel gran sabio de hace 500 años atrás. No puedo evitar que los pájaros revoloteen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que me hagan un nido. Ustedes y yo vamos a ser tentados. Y no por eso quiere decir que tenemos que pecar. Si pecamos es porque cedemos. Y quiero recordarles, antes de seguir avanzando, que ninguna tentación es final y fatal. Que cuando somos tentados, Dios no le está pidiendo a un hombre sentado en una silla de rueda que salte esta valla a esta altura. Cuando Dios nos dice que podemos vencer sobre las tentaciones es porque podemos vencer como humanos que somos si aprendemos a utilizar los recursos de Dios. Por eso nos dice en 1 Corintios capítulo 10, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios proveerá juntamente con la tentación la salida. Eso es lo que vamos a ver en un minuto. Así que las tentaciones son un proceso universal, continuo, permanente, nos atacan a todos y tenemos que aprender que ser tentados no es pecado, caer en la tentación es pecado.
Próximo hecho que nos enseña Santiago con respecto a las tentaciones. Nos va a enseñar que las tentaciones no tienen su origen en Dios. ¿Cómo dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Marque esa frase. Los seres humanos somos especialistas en querer eludir las responsabilidades que tenemos. Reconocer el pecado es doloroso. Desde el jardín del Edén, cuando Adán dijo, la vieja que me diste, desde ese día estamos tratando de pasarle la culpa a otros por mis malas acciones. En estos días que juzgaban al chico ese que entró al teatro en Colorado y mató ¿cuántas personas en el cine? 17, 70, no me acuerdo cuántos son. Trataron de encontrar que era inocente porque era insano. Mire, si usted toma insano, va a terminar insano, eso sépalo. Se ve que no conocen el producto. Pero mire, en el día de hoy hay muchos que han cometido actos atroces y estamos tratando de encontrarle la forma para justificar, porque no podemos creer que el ser humano sea tan horrible. Bueno, la Biblia enseña que somos horribles si no tenemos la ayuda de Dios. Y mucha gente en el día de hoy hace esto, y después, ¿cómo puedo justificarme? Y uno de los justificativos primeros es toda la culpa de Dios. Yo tengo un problema, se me muere un hijo, y es una prueba severísima, y me refugio en el alcohol, y me hago alcohólico, y después es culpa de Dios que me mató el hijo, y por eso soy alcohólico. Dios no acepta ese modo de pensar. Les contaba hace un tiempo a un grupo de alumnos que tengo, les decía que un día estaba allí en Vancouver, y mientras le daba la bienvenida a los hermanos en la puerta, noté que me saluda uno de los muchachos jóvenes y no sé por qué, me acordé, este muchacho estuvo en el programa de Alcohólicos Anónimos antes de conocer a Jesús. Después pasó otro, ¡boom! Este estuvo en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y cuando entraron todos, me di cuenta que el 50% de los hombres de mi iglesia eran todos parte de la cultura de Alcohólicos Anónimos antes de conocer a Jesús. Y ahí en Vancouver aprendí lecciones tremendas sobre este tema del alcoholismo. Y una cosa que me enseñaron los muchachos era que la persona que está avanzada en el alcoholismo es una persona terriblemente resentida. Está enojado con la vida, está enojado con Dios, está enojado con todos. Too bad. No venga alguien a decirle, es Dios el que me tentó. Santiago nos dice, Dios no está en ese negocio. ¿Y por qué no está en ese negocio? Por dos razones. ¿Qué nos dice? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Marque esa frase. Dios es luz. En Él no hay mal. El mal no existe en su presencia. No puede llegar a Él. Dios es santo. Es una fuerza que consume el mal. Tristemente un día va a haber seres humanos que van a ser expulsados de su presencia, porque en su presencia ningún pecador puede vivir. No hay pecado que pueda permanecer en ese ambiente. Es quemado por la santidad de Dios. Y por lo tanto, Dios no está en el negocio del mal. Por el contrario, no solamente que no está en el negocio del mal, sino como vamos a ver, está en el negocio del bien y por lo tanto, Él no está metido en el negocio de tentarlo a usted y a mí. Dios quiere su bendición, su prosperidad, su gozo. El que está metido en el negocio de la tentación es Satanás. Por eso nos dice, ni se les ocurra pensar de decirle a Dios en la cara, tú eres el origen de mis problemas. No way. Hay algunos tipos que predican, bueno, usted venga a Dios y después lo tiene que perdonar a Dios. ¿What? ¿Usted y yo vamos a perdonar a Dios? Sorry, no va. Eso es mentira, no va por ahí. Nuestro Dios es infinitamente santo. Él está buscando siempre de protegernos, guiarnos, bendecirnos. Si nosotros caemos es porque vamos a poner el cuello para que la guillotina nos... ¿Qué nos dice más? Que las tentaciones siempre siguen un mismo proceso. Versículos 14 y 15. Nos dice que Dios no tiene su origen, la tentación no tiene su origen en Dios,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos por parte. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Bueno, estos versículos yo no se los tengo que explicar a ustedes, todos lo sabemos por experiencia. Amén, amén. No, gracias. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ante este tema alguien va a decir, bueno, y entonces, pastor, ¿dónde está el triunfo? ¿Cómo derrotamos al gigante? Bueno, ¿qué nos dice Santiago en este caso? En los últimos tres versículos, 16, 17 y 18, nos va a dar la clave de la victoria. ¿Cuál es la clave? Dos cosas. Primero, tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Cómo dice? Amados míos hermanos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mientras hay gente que dice, Dios es el culpable de mi tentación y de que caí en el pecado, Santiago nos dice, ¡hey! Si usted tiene a Dios no puede pensar de ese modo. No erre, no se equivoque, compañero. Nos dice más bien, recuerden que del trono de la gracia, que del trono del Padre de las luces, desciende, ¿qué cosa? Toda buena dádiva, todo don perfecto. Dios no te tira a ti un limón y cosas así. Te tira cosas buenas, nobles, ricas, que hacen tu vida y la vida abundantes. Él nos enseña a vivir de un cierto modo porque es el modo en que el fabricante diseñó el producto. Tú y yo cuando compramos un televisor nuevo, abrimos la caja y vemos el manual del fabricante y que dice, haga esto, 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 esto y esto. Compra un printer, ahí están las instrucciones del fabricante para que haga el trabajo bien. Tristemente el pecado nos hace que nosotros tomemos el manual del fabricante, que es este libro bendito, lo arrojemos fuera de nuestra vida y luego decimos, no funciona nada. Que es lógico. Ahora el Santiago nos dice, hey, vamos al principio. Toda buena dádiva que tenemos en esta vida, toda bendición que gozamos, ¿de dónde viene? Y es interesante que usa esta expresión que es la única vez que se la usa en la Biblia, llamando a Dios el Padre de las luces. ¿Sabe que Santiago era amigo mío y le gustaba la astronomía? Porque está hablando de lo que ustedes y yo conocemos muy bien, que son las luces. ¿Cuáles son esas luces? El sol y la luna. En aquella época que no había luz eléctrica, evidentemente Santiago está hablando de lo que es aquello que rige la noche y el día, y que el pueblo de aquel entonces bien podía entender. Entonces, ¿qué está diciendo? Que toda buena dádiva desciende de este Dios inmensamente grande y generoso, que ha creado el universo con tanta perfección, con tanta magnificencia, majestad, gloria. Y dice, si ha sido generoso con los astros, que son pedazos de piedra volando en el espacio, ¿cuánto más ustedes, que son sus hijos? ¿Cuánto nos cuesta creerle al Señor, El Señor nos dijo, si ustedes que son padres malos, le saben dar buenas dádivas a su hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Marquen esa frase. Dios excede todo lo que podemos imaginar. Mis hermanos, yo se los digo por experiencia. Llevo, unos 4.000 años caminando con el Señor. Y si acusara al Señor de mezquino, de agarrado, de codo de Monterrey, sería una injusticia. Porque el Señor conmigo y contigo, si dices la verdad, ha sido muy generoso. Demasiado generoso. ¿Merecíamos sus favores? Olvídate, compañero. Si dependía de nuestros méritos, el Señor nos tiene que decir, anda, ponete en penitencia, burrito, y empecé de nuevo. No, el Señor no es así. El Señor nos ama con amor eterno y continuamente está tirando cosas. Y te dice a ti, joven, que estás pensando en destruir tu vida siguiendo al diablo, no vayas por ahí. Te he dado el poder de decisión. No creas lo que te ofrece el mundo, porque te va a dejar esclavizado. Nunca pienses eso. El Señor da solamente cosas buenas a aquellos que tienen fe para Él. Ahora ustedes y yo le cerramos las manos al Señor tantas veces. Sí, eso sí.
hacemos tantas veces y tan bien. No, Dios es bueno. Y nos dice, en Él no hay ni sombra, ni cambios, ni posibilidades de mudación. ¿Qué está diciendo Santiago? Bueno, ustedes saben muy bien. ¿El sol cambia? No, pero desde nuestra perspectiva sí. De noche no está el sol. A la mañana lo vemos salir y es una bola roja que empieza a iluminar y después va subiendo. Y al mediodía, si lo miramos con un telescopio, oh, no haga eso, por favor, porque sabe que se queda ciego, ¿no es cierto? Es así. Y después comienza a declinar y el atardecer es tan espectacular que realmente, así es el sol, varía desde nuestra perspectiva. La luna, lo mismo. Hoy tenemos luna llena, mañana tenemos cuarto menguante. Mañana tenemos luna nueva y desaparece del cielo, y mañana tenemos cuarto creciente, y la luna varía. Dios no varía jamás. Él te ama a ti con amor eterno. Desde el día que te formó, desde el día que te dio la vida, te ama. ¿Lo vas a recordar? Pídele al Señor que te abra los oídos para que entiendas lo que te estoy diciendo, mi hermano. Todos los fracasos en la vida se deben a que no le confiamos a Dios. Y no podemos creer que Él nos ama. El Señor te ama. Y por lo tanto tú tienes que conocer a ese Dios de amor. Eso es lo que el diablo nos ha hecho. Con miles de entretenimientos, cortarnos de la raíz de las bendiciones. De manera que vivamos vidas frustradas. Y no solamente nos dice que tenemos que conocer el carácter de Dios, sino que también tenemos que conocer el plan de Dios. Último versículo, versículo 18. A gente caída como ustedes y como yo, Él vino para hacer algo distinto. ¿Qué nos dice? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quiere marcar ese versículo? Note bien que dice Santiago, hablando a creyentes, muchachos, ustedes y yo estábamos fregados, más que fregados, recontra fregados. Ustedes y yo no conocíamos a Dios, no buscábamos a Dios, no nos interesaba ser salvos. Estábamos contentos estando en el Titanic, rumbo al iceberg, al fondo del Atlántico. Contentos nos íbamos, con una cerveza en la mano, o con otra cosita, al fondo del Atlántico nos íbamos. Menos mal que hubo alguien que se interesó por ti y por mí, se llama Cristo Jesús. Dale gracias. Dile a tu corazón que se abra en gratitud, que tu corazón le avise a tu rostro que estás contento, que aprecias al Señor. Porque nos dice que Él, de su voluntad, nosotros no le buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. San Agustín decía, pensando en la parábola de la oveja perdida, estoy convencido que si en todo el universo yo hubiera sido el único pecador perdido, Cristo Jesús, de todas maneras hubiera venido y se hubiera encarnado en la Virgen y hubiera ido a la cruz para salvarme a mí. Y el buen pastor es esa persona. Eso es un espejo que nos muestra la grandeza del amor de Dios y toda nuestra miseria. Pero Santiago nos dice, Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Ah, bendito Señor. Él apela a nuestra fe. Y esa fe viene por el conocimiento de Dios a través de este libro bendito. ¿Cuántas veces me han escuchado decir a mí, me han escuchado que digo, hermano, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, porque es el medio de conocer a Dios. Está lleno de promesas para tu vida y la mía. ¿Y para qué nos salvó el Señor mediante la palabra? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Wow! El Señor le enseñó a su pueblo que tenía que entregarle a él las primicias.
¿Qué eran las primicias? Enseñó al pueblo de la antigüedad que debían sembrar la tierra. Y cuando llegaba la cosecha, los primeros frutos, los mejores frutos, tenían que ser llevados a la casa del Señor en el tabernáculo como una ofrenda de gratitud. Qué lección, ¿eh? Qué lección. Qué lección. Porque Él dice que nosotros somos las primicias de los frutos que Él ha establecido. Me imagino que un día, no sé cómo va a ser el cielo, pero me imagino que los que están del otro lado nos van a mirar, y nos van a tener una envidia. Van a estar los hijos del otro lado y van a ver que papá y mamá están en el cielo y ellos están allá, perdidos. Y nos van a tener envidia y van a decir, ¿por qué lo hice? El creyente en Cristo es una primicia a los ojos del Señor. Como les enseñaba esta mañana en la cena, ustedes son el objeto de todo el amor del Padre. Por eso, cuando Satanás viene con todas sus astucias y sus ardides, ustedes y yo tenemos que aprender a vencer. Y déjenme darles el último consejo. Si yo veo en esta mañana una víbora de cascabel aquí, ¿qué tengo que hacer? La veo que está parada, lista para... Yo me acerco y le digo, "Hi, you want to bite me?" Cuando la cascabel viene, según dicen los expertos, gloria a Dios, yo no tuve que enfrentar ninguna y espero que no, dicen que hay una sola manera de tratar. Ponemos distancia y evitamos la confrontación, evitamos el enfrentamiento, porque ella nos va a ganar. Y con las tentaciones, alguien me va a decir, pastor, ¿nos da un ejemplo de alguien que venció sobre las tentaciones? Con mucho gusto. Uno de los hombres que para mí es el modelo más grande de virtud cristiana, José, el libro de Génesis. Allí encontramos a un muchacho que fue sometido a una tentación brutal. Ustedes conocen la historia. Cómo Mrs. Potifar usó el approach directo. Vení, muchacho, dormí conmigo. Así nomás, directo. Y José, siendo un joven, dijo, ¿cómo podré ser yo este mal tan grande y pecar contra mi Dios? José había leído Santiago, aunque todavía no estaba escrito. Porque Santiago está escrito en la conciencia de todos nosotros. Y si José triunfó y llegó a ser el primer ministro en Egipto, y vaya instrumento que fue en las manos de Dios, y es un excelente nombre para un hijo, no concupiscencia, porque José vivió una vida noble y gloriosa, y ustedes también, y yo podemos, por la misericordia de nuestro Dios. Pero la tentación, cuando venga, no hay que hacerse los valientes. Es la única vez que la Biblia nos dice, huye de las pasiones juveniles, Timoteo. Dale la espalda a la tentación, no te metas, no quieras averiguar si es para ti o no es para ti. Cuando la veas venir, no preguntes si es la voluntad de Dios. Salí corriendo. Y es por eso que ustedes y yo podemos triunfar sobre las tentaciones. Ya, no nos metas en tentación, Señor. Yo me las encuentro solito. Pero por tu gracia y tu poder también puedo decir, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Sobre estas tentaciones, sobre el poder del infierno y sobre Satanás. Por lo tanto, mi hermano, fortalece tus pies, tus brazos, tu corazón. Dile sí a Jesús, mira a tu Señor, mira a tu Salvador, dale a Él tu vida. Y vas a ver que el dragón de las tentaciones va a llegar un día que va a perder todo su atractivo y su poder sobre tu vida. Y vas a ver la sonrisa de tu Padre que te va a coronar con bendiciones que no puedes imaginar. Triunfa, mi hermano. A día triunfo y a victoria nos ha llamado Jesús. Vivamos en ese espíritu hoy, esta semana y siempre para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar.